Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la secuencia que hemos ido llevando de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hemos brincado esa etapa en la que Pablo, junto con sus compañeros, anunció el Evangelio en Tesalónica. No sabemos cuánto tiempo duró en esa ciudad. Lo que sí sabemos es que después les escribió 2 cartas y que en una de sus cartas les advierte que alguien les había escrito una carta apócrifa, una carta falsamente atribuida a él, una carta en la que pareciera que el mismo Pablo les escribía. Y por eso al final de su segunda carta, Pablo firma de su puño y letra y dice: esta es la firma con la que yo garantizo que son mis cartas. No se dejen engañar. No se dejen engañar por aquellos que pretenden anunciarles cosas que yo no les anuncié, con aquellos que pretenden escribirles doctrinas que no son la doctrina de Jesús. No se dejen llevar por inventos humanos. Continúa su viaje, expulsado de Derbe, y llega a Atenas. Atenas, capital política, pero sobre todo capital cultural de Grecia. En Atenas habían florecido las artes, la filosofía, el pensamiento y las ciencias. Tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales. Allí fue donde se experimentó por primera vez la democracia como una forma de gobierno. Atenas era pues un lugar de gente culta y preparada, y en el centro de la ciudad estaba el Areópago, es decir, un espacio abierto donde los hombres podían reunirse para discutir asuntos de filosofía, de religión, de teología, de política, de sociedad y de tantos temas. Un centro cultural. Gente que estaba interesada en conocer, en discutir y en alcanzar la verdad. Pablo recorre Atenas. Educado en el más estricto monoteísmo, Pablo siente indignación. Ve que en casi todas las esquinas y plazas hay altares dedicados
a distintos dioses. Nota que está en medio de un pueblo altamente politeísta, pero domina su indignación. Y cuando va al Areópago, lejos de manifestarse indignado por la cantidad de dioses y de ídolos que adoran, Pablo manifiesta su respeto. Descubre en esa multitud de dioses una búsqueda sincera del único Dios verdadero. Atenienses, me doy cuenta de que ustedes son un pueblo extremadamente religioso. He visto el culto que ustedes tratan de darles a los dioses. Pero entre todos los altares que yo vi uno cuya inscripción decía: este altar está dedicado al Dios desconocido. Y a partir de haber visto ese altar, Pablo empieza su discurso lleno de elocuencia, manifestando un conocimiento perfecto de las Escrituras, manifestando conocer también no solo el idioma, sino la cultura griega. He leído a sus filósofos y poetas. De ese Dios desconocido es del que he venido a hablarles. Ese Dios desconocido, ese Dios que sembró en nuestros corazones el deseo de buscarlo y el deseo de conocerlo. Lo buscamos a tientas, lo buscamos en medio de la oscuridad y de la confusión, aunque en realidad Él no está lejos de ninguno de nosotros. No es un Dios escondido, es un Dios que sale a nuestro encuentro. En Él existimos, en Él nos movemos, en Él somos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, ha sido don de Él. Uno de sus poetas dice: somos linaje de Dios. Bien, de ese Dios que sembró en nosotros ese deseo de buscarlo, de ese Dios que ustedes veneran sin conocer, de ese Dios quiero hablarles. Y empieza a predicar la doctrina cristiana, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que definió las estaciones del tiempo y las fronteras entre los pueblos, los idiomas, las culturas. Un Dios cercano a todos. Un Dios que permitió que muchas veces en su búsqueda los hombres se equivocaran y crearan falsas imágenes de Dios. A veces imágenes escultóricas, estatuas de oro, plata o mármol. Pero a veces también imágenes ideológicas, falsas ideas, falsos conceptos de Dios. Pero en estos últimos tiempos, Dios ha querido revelársenos, porque quiere que todos los hombres se salven, y todos los hombres serán juzgados por un hombre a quien Dios acreditó. Y lo acreditó resucitándolo de entre los muertos. Tan pronto como escucharon esos atenienses que estaban escuchando a Pablo con atención, con deleite, tan pronto como oyeron la palabra resurrección, soltaron la carcajada y dijeron: esa es una broma de muy mal gusto. No, si vienes a hablar de eso, mejor ven otro día y otro día te escuchamos. Pablo se ha internado
en un mundo muy lejano al mundo cultural de Jerusalén. Pablo ha llegado a Europa, al occidente. Ya no está en el oriente. Ya no hay influencia ni presencia de judíos. Y si hay presencia, es muy pequeña. Y si hay influencia, es muy poca. Allí reinan otras ideas. Si para los judíos era un escándalo decir que Jesús era Dios por naturaleza, Dios por nacimiento, Dios por ser hijo de Dios, por ser engendrado y no una simple criatura, ni un simple producto, sino ser gestado y engendrado por Dios. Para el mundo pagano, eso no tenía ningún problema. Los paganos creían en muchos dioses. Un Dios más, qué interesante. Ahora se nos viene a hablar de otro Dios, del que no conocíamos, de ese tal Jesús. Vamos a escucharlo. Otro Dios más que va a poblar el Olimpo y que luego competirá con los demás dioses para ver quién tiene el poder supremo. Para ellos no era raro hablar de variedad de dioses. Lo que sí chocaba con el pensamiento ateniense, con el pensamiento griego, eran las ideas platónicas, la filosofía de Platón. Ellos creían en multitud de dioses. Ellos creían en un mundo espiritual de dioses inferiores, ángeles, demonios, demiurgos, duendes y sátiros, que trataban de imitar a los dioses principales, ensayando crear cosas, pero lo único que habían logrado crear era este mundo material, tan limitado y tan imperfecto. Para ellos lo perfecto era el mundo espiritual, creado por los dioses, y no el mundo material, creado por los demiurgos. Cuando se hace el credo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo importante para aquellos primeros cristianos no era afirmar que hubiera ángeles, en eso creían judíos y paganos, sino era aceptar que el único Dios verdadero había creado también las cosas materiales, que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, que Dios creó la tierra y el mar, que Dios creó los animales que pueblan la tierra, el aire y el mar, que Dios hizo el ser humano como un cuerpo en el que infundió su espíritu. Para ellos eso era imposible de creer. ¿Cómo puede Dios tan perfecto crear este mundo material tan imperfecto? Este mundo material es obra de los demiurgos. El ser humano es un espíritu puro que tiene aspiraciones a la verdad absoluta y al bien absoluto, pero ha sido encarcelado en un cuerpo material. El cuerpo es la cárcel del alma, la cárcel del alma. El hombre, el espíritu humano, no puede descubrir la verdad absoluta porque desde su cárcel humana nada más puede ver lo que aparece en esa pequeña ventanita de su celda, pero no puede contemplar el universo, nada más lo que aparece en la ventanita, nada más lo que podemos experimentar por los sentidos. No podemos tener acceso
a verdades que están más allá de los sentidos. El espíritu humano no tiene acceso al bien absoluto si no es a través de sus sensaciones. Aquello que me agrada es bueno. Aquello que me desagrada es malo. Y por lo tanto, para ellos la ética y la estética coinciden. La gente buena necesariamente es bonita. La gente fea, claro que es mala. Claro que es mala. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan se define como el buen pastor, no usa la palabra agatos, que significa bueno de bondad, sino kalos, que significa hermoso. Yo soy el pastor hermoso, el buen pastor. Estética y ética unidos. Todavía hasta hace poco, en las películas, los buenos siempre eran bonitos y los malos siempre eran feos. Y desde el principio de la película uno sabía quién iba a ganar, porque estaba bonito, porque estaba bonita. Y quién iba a perder, porque estaba fea. Blancanieves era bonita, la madrastra estaba fea, era una bruja. Uy. Y lo mismo dígase respecto a los demás sentidos. Una comida sabrosa, decían, uy, qué rica comida. Una comida que no sabía sabrosa, no estuvo muy rica la comida. Confundir lo bonito con lo bueno, lo agradable con lo bueno, lo sabroso con lo rico. Una comida puede ser rica en nutrientes y sin embargo no ser sabrosa. Y un alimento chatarra puede ser sabroso, demasiado sabroso, hasta adictivo, de tal manera que no puedes comer solo una y sin embargo ser pobre en nutrientes. Es chatarra. Pero ese era el criterio de los griegos. Nosotros accedemos a la verdad y al bien a través de esta ventanita, nuestros sentidos y nuestras sensaciones. Si para ellos eso significaba la vida humana, piensen ustedes para ellos cuál era el concepto del amor humano. Era el amor platónico. Es decir, la cuestión sexual no interesa. La cuestión sexual es nada más para la supervivencia de la especie. Te puedes acostar con cualquiera. Eso no importa. Lo importante es ese amor espiritual, platónico, en el que compartimos nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestros afectos, tomaditos de la mano y viendo las estrellas del cielo. Amor platónico, el ideal del amor griego. Lo otro es carnal, intrascendente. Haz lo que quieras con tu cuerpo. Eso no importa. Lo importante es esto. Para ellos, ¿qué significaba la muerte? La muerte significaba la liberación del espíritu. El espíritu era liberado de esa cárcel en la que estaba metido y sujeto. El espíritu salía del cuerpo y podía tener acceso a la verdad y al bien absoluto. En esa visión, decir que Dios premió a un hombre resucitándolo de entre los muertos era algo tan ridículo como decir que las autoridades premiaron a un preso por su buena conducta y el día que fue liberado lo premiaron metiéndolo otra vez a la cárcel. Oye, pues no. Esas ideas son ridículas. ¿Quién quiere volver a la cárcel? Por fin logré liberarme de este cuerpo. Y ahora tú me quieres volver a meter en el cuerpo. Sí, es en el mundo precisamente pagano
donde surge la segunda grande herejía de los tiempos antiguos. Si la primera nació en el mundo judío, en el que se aceptaba que Jesús era hijo de Dios, pero no nacido, sino adoptado, en el mundo de los griegos, lo que no se aceptaba era la encarnación, la realidad de la encarnación. Cuando Pablo estuvo en Listra y nos tocó leer ese pasaje, hizo el milagro de curar a un tullido, y el sacerdote del templo de Júpiter llevó bueyes para adorarlo. Dioses en figura humana, no dioses hechos hombres, sino en figura humana se han aparecido. Y los griegos así pensaban. El Hijo de Dios en figura humana vino al mundo. Y por eso San Juan, que escribe el último de los evangelios, será muy drástico al decir: el Verbo se hizo carne. No el Verbo se apareció en forma de carne. El Verbo se hizo carne y hemos visto su gloria. Y en su primera carta insistirá: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que les anunciamos del Verbo de vida. La realidad de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo no aparentó ser hombre, se hizo hombre. Ayer les recomendaba leer la carta a los filipenses. Fíjense ustedes el escándalo para el mundo griego. Cristo Jesús, siendo Dios, no retuvo ávidamente el rango que le igualaba a los dioses, sino que se anonadó a sí mismo. Se anonadó. Se hizo hombre. Y al hacerse hombre, aceptó los límites de toda vida humana. Un Dios inmortal que muere. Llegó hasta la muerte, y muerte ignominiosa de cruz. Para el mundo pagano eso era inconcebible. ¿Cómo puede morir el inmortal? ¿Cómo puede morir el inmortal? Por eso para los atenienses las ideas cristianas de resurrección eran ridículas, absolutamente ridículas. Otro día te oímos más despacito. No vengas con esas tonterías. Es interesante. Esa herejía se llama docetismo. Y les decía, Juan luchará fuertemente contra esa teología doceta. El Verbo se hizo carne. Lo hemos tocado con nuestras manos. Cuando se nos apareció en el cenáculo, les dijo: no. No soy un fantasma. No soy un aparecido. Tóquenme. Los aparecidos no tienen carne ni huesos. Tóquenme. Trae tu dedo, mételo. Es verdaderamente carne y sangre. Y cuando habla de la Eucaristía, Juan es drástico. Jesús no se presenta en forma de pan y de vino. Jesús realmente transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. No comemos una apariencia, un signo, un icono, una figura. Comemos su carne y bebemos su sangre. Porque las ideas contrarias son docetistas. La iglesia no es una comunidad espiritual. Una comunidad en la que todos, ¡ay, qué bonito! Sino es una comunidad humana, hecha por seres humanos frágiles y pecadores como nosotros. Una comunidad con una organización, con una estructura. No es algo desestructurado. Dios hizo lo visible y lo invisible. Ese es nuestro Dios.
qué difícil la predicación del Evangelio, porque es una iglesia católica, pero no sincrética. Sincretismo significa hacer un cóctel de todas las religiones. Católico significa aprender a descubrir que en la aparentemente contradictorio, en realidad no es contradictorio, que en realidad marchan juntos, caminan juntos. Si eso escuchamos hoy en la primera lectura, en el Santo Evangelio, también de Juan, se nos habla del Espíritu Santo. Miren, hermanos, para el mundo de los gnósticos, a veces pensaban que cada una de las personas divinas era un Dios distinto. Y entonces el Hijo viene al mundo y trata de corregir lo que hizo mal su padre. Trata de corregir. No, mi padre hizo muchas tonterías, pero ahora que yo voy a ser el rey, ustedes van a ver que vamos a componer todas esas tonterías. Mi padre dejó un mugrero. Todo lo que hicieron los anteriores a mí, hicieron mal. Nos heredaron un mugrero. Yo voy a corregir todo. Y no es cierto. Juan insiste mucho. Yo no hablo por mi cuenta. Yo les comunico lo que mi padre me pidió que les comunicara. Yo no actúo por mi cuenta. Yo hago la obra que mi padre me mandó a hacer. Yo soy un enviado y soy fiel al Padre. Yo no vine a destruir, sino a llevar a plenitud la obra que mi Padre comenzó. No vine a destruir. Hay quienes quieren destruir. En la vida política hay quienes piensan que deben destruir todo lo anterior para construir un país nuevo. En lugar de decir, hay continuidad. Y así pensaban del Espíritu Santo. Es un tercer Dios que viene a corregir lo que Jesús no hizo. Por eso Juan insiste, el Espíritu Santo no habla por su cuenta. El Espíritu Santo no viene a revelarles nada que yo no les haya revelado. El Espíritu Santo me glorificará porque toma de lo mío, así como yo tomé de lo del Padre. Hay continuidad. El Espíritu Santo les ayudará a entender lo que yo les he dicho y ustedes no pudieron entender, pero no trae revelaciones nuevas. Cuando una persona, creyendo que está llena del Espíritu Santo, empieza a anunciarnos nuevas verdades, es que yo vi que el mundo se va a acabar y que me revelaron, son mentiras. El Espíritu Santo no viene a revelar nada nuevo, sino a recordarnos la enseñanza de Jesús y ayudarnos a comprenderla cada día mejor. No es otro Dios, es el mismo Dios. Es uno solo con el Padre y con el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, la fe de nuestra iglesia que celebramos en cada Eucaristía. Nos preparamos para celebrarla. Te entregamos este pan, trigo